Es nuestro invitado, el doctor Allen Berbera, para que ejerza su derecho a la réplica sobre la denuncia presentada por el Procurador Judicial de Diario El Universo al fiscal distrital del Guayas. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y doctor, por dirigirme a su audiencia. Empecemos con lo que el abogado Joffrey Campaña dejó registrado ayer aquí en Contacto Directo sobre quién sería Chucky Seven. Veamos. En el computador del Juzgado 15º de Garantías Penales hay varios archivos legales, con software legal, con sistema legal. El único programa creado y que dice Chucky Seven es el de la sentencia a favor del presidente Correa. Luego nos llega una información importantísima respecto de otro juicio en una de las salas de la Corte Superior, y es el juicio 531. En el computador y en la designación de los usuarios, algo muy curioso, de los muchos usuarios, uno solo dice Chucky Seven. Me hace ir a la Corte Superior, a la función judicial, a la página web y revisar de qué juicio se trata. Y viene la sorpresa. Juicio 531, juez ponente, doctor Gutenberg Vera Páez. Es decir, él como juez de la sala, en un listado de archivos, tiene el único archivo llamado Chucky Seven. ¿Casualidad? Doctor, su réplica. Sí, buenos días. Mire, en primer lugar, es absolutamente falso que mi padre, el doctor Gutenberg Vera, tenga relación alguna con la elaboración de la sentencia justa y constitucional dictada en contra de los autores del delito de injurias calumniosas. Es decir, es este montaje y absurdo que han creado alrededor de Chucky Seven o del Chucky Seven del doctor Campaña es absolutamente falso. Y en derecho, los abogados no debemos hablar de anónimos. Los anónimos se utilizan para delitos de narcotráfico, para revelación de secretos, para ventas de empresas a multinacionales, pero no en situaciones serias. Cuando los abogados tenemos la razón, hablamos con prueba en mano. Por ejemplo, esta que tengo aquí, que es un informe del señor Jaime Martínez, en el que establece que él fue quien escaneó la querella y más piezas procesales a solicitud de la secretaria del Juzgado 15º de lo Penal, a solicitud de la abogada Mónica Vargas, que es abogada de Diario Universo, en el juicio importante y en el juicio central, que es la querella del economista Correa en contra de Diario Universo. Estas ridiculeces o estas ilegalidades que han cometido en cuanto a la clonación de un disco duro ya han sido negadas reiteradas veces. Las veces que incluso las ha intentado el doctor Joffrey Campaña, como tengo aquí esta sentencia de la segunda sala de lo civil, en la cual niega este tipo de medidas cautelares. Y ayer pudimos observar cómo 9 magistrados de la Corte Provincial se negaron a que se cumpla este tipo de diligencias ilegales y que no hacen bien a la democracia y a un país en derecho. Bueno, ahora todo eso lo tiene que investigar el fiscal, pero acá hay otro asunto. También hay la posibilidad de que el mismo juez Paredes acepte que él es quien fue el autor del documento, lo cual no lo ha hecho, del documento informático insertado en la computadora. Yo le pregunté esto a Joffrey Campaña y le dije, bueno, si el juez dice yo lo hice, y él respondió lo siguiente, veamos. El fiscal Gagliardo, al ordenar que le entreguen ese disco duro, ¿qué es lo que va a comprobar? Número 1, que el archivo no fue realizado en el computador del juez Paredes. Número 2, que el archivo con la sentencia a favor del presidente Correa ingresó a las 11 de la noche con 9 minutos. Número 3, que a las 11 de la noche con 13 minutos, esto es 4 minutos después, ya la sentencia estaba lista en ese computador. ¿Y si el juez Paredes acepta que es de él? Sería extraordinario que presente el pendrive original. Se verá el día, hora exacta, lugar, computador en el que se trabajó. Si la audiencia terminó a las 4 de la tarde del día 19 de julio, si ese día recién el juez Paredes fue juez, y si ya a las 12 de la noche la sentencia estaba en el sistema operativo de la función judicial, en la página web, pues estuvo entonces el juez Paredes algún rato en la corte y otro rato en su casa trabajando, 6.000 páginas de lectura y una sentencia de 156 páginas en 5 o 6 horas. A ver, entonces este es el problema, los tiempos. Sí, para empezar, el sistema procesal penal del Ecuador es oral, público y contradictorio. Y es decir, que hay que leer 6.000 páginas a un juez que ha estado en el 80% del proceso, que despachó todas las pruebas y que asistió a la audiencia es absurdo. Insisto, sobre estos temas, sobre esta Chucky Seven y todos estos montajes, es absurdo y ocioso hablar. Hay que recordar que Diario El Universo primero sacó los 500 millones, después la supuesta defensa de la libertad de expresión, después la inaplicación de la ley porque tienen mucho dinero y son dueños de medios, después la supuesta renuncia de Palacio, después la falsa rectificación, las fotos anónimas, el video falso y la denuncia falsa, el supuesto autoexilio y ahora el ridículo del Chucky Seven del distinguido doctor Campaña. Es decir, esto tiene el único objetivo de distraer el tema central, que es la querella, que ya ha sido declarados autores. ¿Sabe quién redactó la sentencia? La declararon el señor Emilio Palacios, los señores Pérez y Diario El Universo, al no haberse defendido
como en derecho se deben defender las personas en las cortes, y no a través de papelazos. Pero aquí hay algo interesante. Usted dice, en efecto, esto de Chucky 7 es para distraer la atención, pero ¿no le parece que justamente para poder establecer la veracidad y terminar con los hechos, ¿por qué no se permite la clonación de los discos duros? ¿Por qué no se permite justamente y verificar y decir, a ver, esto es una falsedad, esto es una mentira y aquí está la prueba? Porque el Estado reconoce en la ley, en el procedimiento penal, situaciones y formas de llegar a esa conclusión. Primero, los recursos. Tienen tanto miedo de asistir a una audiencia para en la audiencia, a través de recursos de nulidad y recursos de apelación, discutir estas situaciones, porque saben que no tienen argumentos, que rehuyen a estos circos baratos y montajes ridículos. Es decir, y en esa línea hay que recordar que no pueden tapar el sol con un dedo, que hay más de 6.000 fojas en las cuales se demuestra contundentemente, en primer lugar, que existe el delito, y segundo, quiénes son los autores del delito de injurias calumniosas. Y todos los montajes que hagan, las ridículos que hagan, y este tipo de situaciones absurdas que realicen, tiene ese único objetivo. Pueden sacar 1.000 papelazos y mandar a buscar lo que quieran, pero obran el proceso en más de 4.000 páginas todas las pruebas. Ahora, usted habla del miedo, y sí parece razonable que alguien tenga miedo cuando tiene que comparecer ante un juez, y resulta que le cambian los jueces. O sea, ¿cuántos jueces se han cambiado ahora mismo? Ya le van a dar, creo que la doctora Jiménez de Viteri, pues lamentablemente falleció su hermana, entonces ella misma ha pedido licencia, pero el presidente había pedido que la sancionen. Entonces, si ella la sancionan, tiene que salir el presidente de la sala, que es Primo Díaz. Igual ya va a salir. Igual no se sabe si regresa. Entonces los otros 2 jueces que están en la sala ahorita son suplentes, pero si la audiencia no se realiza en la fecha que ustedes piden, sino en la fecha que piden ellos, regresan los otros jueces. Entonces todo esto es realmente una violación al debido proceso, pero eso implicaría que si una persona va a ser juzgada por un juez que no sabe quién es, tenga miedo. No solo es una tomadura de pelo lo que estamos viviendo hoy por hoy, porque ahora sucede que porque un juez pide vacaciones, se difiere un mes la audiencia, porque se han inventado supuestamente que se necesita tiempo, esto promovido por Diario del Universo, que necesitan tiempo. Pero necesitan no tiempo para leer. Usted Señores, ha presentado tantas hojas y el tantas proceso páginas. penal hoy por hoy en el Ecuador es oral, público y contradictorio. Y la ley garantiza que los jueces que estén en la audiencia, los jueces que conocieron, porque en la audiencia, en derecho, es donde se debate. Ya, pero eso es la parte oral. Pero usted, ¿por qué presentaron los abogados acusadores, digamos, tantas hojas? Se supone que para que los lean porque lo que los jueces. Lo que usted habla en la audiencia tiene que estar respaldado. Es decir, basta con ir a la audiencia, exponer sus casos, exponer sus argumentos, y esto se debe resolver. Con acotación al doctor Primo Díaz, es lamentable que Diario El Universo no respete el honor y la dignidad del doctor Primo Díaz, ya que el día sábado, 10 de septiembre, han denunciado un delito cometido por el doctor Primo Díaz, al decir que él ha retenido ilegalmente una providencia con 2 firmas que supuestamente cambiaban la providencia. Eso salió en El Universo, en El Expreso y Diario El Comercio. Pero usted, justamente un boletín de prensa que recibimos el domingo, señala de que ya el día lunes, dice, estamos seguros que el día lunes 12 a primera hora el doctor Primo Díaz devolverá el proceso con el criterio expuesto, que es en contra de que se cambie la fecha, y que como hay 2 jueces a favor de que se cambie la fecha, se iba a cambiar la fecha. Pero eso no ocurrió ayer. ¿Qué ocurrió? Exactamente. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el doctor Primo Díaz, con su sola firma, ordenó el traslado de la supuesta de la solicitud de revocatoria, que ya había sido contestada por todos los abogados del proceso. Es decir, bueno, no por todo, porque faltaba él, y él es el presidente de la sala, y se corre traslado para que la otra parte... Pero ya le existía una providencia firmada por mayoría. Él tiene o que salvar el voto o que se siente razón de que no quiere participar. Pero no puede, insisto, todo esto gracias al Universo. El Universo es quien denuncia esto. Ahora, pero ahorita hay 2-1, pero ¿qué pasa si sale Primo Díaz? Ahí estarían 3-0 entonces. 3-0 en cuanto a qué? A los jueces. Pues usted dice, hay 2 jueces que están por una... No, estamos hablando de la denuncia de Diario El Universo, que dice que había 2 firmas cambiando la fecha o quién sabe qué. Hay que ver cómo obtuvieron esta información también. Lo que el delito se realiza al retener el juicio. Porque si él, supuestamente, como denuncia Diario El Universo, ya existe una providencia con 2 firmas, no podía elaborar otra providencia en la cual se corra traslado por 48 horas. Eso es un delito. Es decir, Diario El Universo ya no solo que irrespeta el honor y la dignidad del economista Correa, de los jueces, de los abogados y de quien le da la gana, sino también ahora intenta imputar delitos a los jueces que conocen la sala. Eso es lo absurdo. Esta ha sido la posición del doctor Allen Berbera, a quien agradecemos su participación. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación.